Buenas tardes, mi nombre es Mayra Fernández, estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Producción Agrícola, UNEYES Guanare, Programa Ciencias Jurídicas y Políticas, Subprograma de Derecho Semipresencial. Les voy a hablar sobre la tercera unidad del subproyecto de Derecho Civil. El tema a tratar es sobre el contrato y su evolución histórica. Cuando hablamos de contrato y su evolución histórica, esta se refiere a la figura fundamental en el derecho privado, siendo la herramienta más común para que las personas regulen sus intereses económicos y personales. Su estudio abarca desde su definición y características hasta las complejidades de su formación, ejecución y determinación. Este enfoque tiene como objetivo analizar de manera concisa y clara los aspectos más relevantes del contrato, incluyendo sus elementos más esenciales, las cláusulas que lo enriquecen, las consecuencias de su incumplimiento y los mecanismos para su finalización, así como las figuras jurídicas relacionadas con el pago de lo indebido. Es decir, que cuando hablamos del contrato, podemos mencionar que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen como fin crear, modificar o extinguir obligaciones. Es una manifestación de la autonomía, de la voluntad, donde las partes involucradas de manera voluntaria y con efectos jurídicos. Entre ellos podemos mencionar los caracteres. Incluye el consentimiento, que requiere el acuerdo de las partes. El objeto debe recaer sobre los bienes y servicios lícitos, posibles y determinados. La causa, que es la razón que lleva a las partes a contratar. Y por último, la fuerza de la ley, que es nada más y nada menos que los contratos legalmente celebrados son obligatorios para las partes, como si fuera una ley particular. Asimismo, podemos hablar un poco de lo que es la evolución histórica. La evolución histórica es la noción del contrato. Ha evolucionado significativamente en el derecho romano. Solo se reconocían contratos específicos, es decir, contratos nominados, y la voluntad por sí sola era suficiente para generar una obligación. Es decir, que con el tiempo, específicamente en la Edad Media, y con la influencia del derecho
canónimo se consolida el principio de que la palabra obliga, dando paso a la noción moderna de que el consentimiento es el elemento clave en el contrato. Asimismo, podemos mencionar los elementos del contrato. Entre ellos tenemos el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad de las partes. El objeto, que es la presentación o bien sobre la cual recae el contrato. Y por último tenemos la causa, que es el motivo jurídico de la que justifica a la obligación. Cabe destacar que la voluntad en la formación del contrato también podemos mencionar 3 aspectos importantes, como lo es error, que es nada más y nada menos que la falsa representación de la realidad. Tenemos el dolo, que es el engaño o fraude para inducir a otra parte a contratar. Y por último tenemos la violencia o intimidación, es decir, la coacción física o psicológica en algún momento determinado. Seguidamente tenemos la formación del contrato. En este caso podemos hablar de la oferta. Es la propuesta que una persona hace a otra para celebrar un contrato. Esta debe ser completa, conteniendo todos los elementos esenciales del contrato futuro, y sería con la intención de obligarse si es aceptada. Allí podemos mencionar las clases de oferta. Pueden ser a personas determinadas o a personas indeterminadas. En este caso podemos mencionar el perfeccionamiento del contrato. Es decir, se perfecciona en el momento y lugar en que la aceptación de la oferta llega al conocimiento del oferente. Seguidamente, la cláusula penal y las arras. También podemos mencionar algunos aspectos, tales como el concepto. Es una estipulación del contrato mediante las cuales las partes de antemano una sanción, generalmente económica, para el caso del incumplimiento total, parcial o tardío de la obligación. Tenemos las clases. Esta puede ser compensatoria en situación de indemnización de daños y perjuicios. Y por último tenemos los efectos que facilita a la indemnización, ya que no es necesario probar el daño en su momento y que puede ser moderado por un juez si es excesivo. Dentro de las arras podemos mencionar algunos aspectos derivados, tales como el concepto, confirmatorias, penitenciales, asimismo, el pago de lo indebido. Cuando hablamos del pago de lo indebido, es un cuasiocontrato, en este caso,
donde una persona por error paga una deuda que no existía o que no le correspondía pagar. Quien recibe el pago está obligado a restituirlo. También podemos mencionar los casos diversos. En este caso, hay varios también aspectos que podemos mencionar, como lo es las accipies de buena fe. También tenemos la accipies de mala fe. Y por último tenemos el enajenamiento. Allí podemos mencionar a título gratuito, a título oneroso y por último podemos mencionar la terminación de los contratos y teorías de las nulidades en diversas formas de determinación, entre los cuales tenemos el incumplimiento, la rescisión, la renovación, el mutuo disenso y por último la confusión. Es decir, que estas teorías de las nulidades se puede mencionar la nulidad absoluta, es el contrato cuando es nulo desde su origen por la ausencia. Tenemos la nulidad relativa y la nulidad relativa. Es importante resaltar las obras bibliográficas, destacando su relevancia al estudio del derecho en Venezuela. Entre ellas tenemos el Código Civil de Venezuela. Es la fuente del derecho más importante en materia de obligaciones, contratos, familia y sucesiones en el país. Es un cuerpo normativo que establece las bases y los principios del derecho privado. Su relevancia radica en que contiene las normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares, siendo como fundamento legal para la mayoría de las figuras contractuales y extracontractuales. También podemos argumentar, según Aguilar Gorrondola, entre los contratos y garantías, es uno de los juristas venezolanos más influyentes. Su obra y contratos y garantías del derecho civil es considerada un manual de referencia obligatorio para los estudiantes y profesionales del derecho en Venezuela. Según Betty Emilio, su teoría general en el negocio jurídico, fue un destacado jurista y filósofo al desarrollo italiano. Su obra y teoría general del negocio jurídico es uno de los más clásicos en la doctrina europea. Aunque no se encuentra en el derecho venezolano, su valor es universal. Y por último tenemos al cardenal Fernández, también, ¿verdad?, en el tiempo de su cumplimiento de las obligaciones, también nos dio muchos aportes. Su obra se enfoca en un tema específico, pero de gran trascendencia: el papel del tiempo en el cumplimiento de las obligaciones. Es un factor crítico en cualquier relación jurídica, ya que dependen de aspectos
como la exigibilidad de la presentación de la construcción en mora del deudor y la presentación y la casualidad. En conclusión, el estudio de este contrato revela su naturaleza como un instrumento jurídico dinámico, esencial para la vida en la sociedad, desde sus orígenes históricas hasta su configuración actual. Es comprender sus elementos esenciales, las cláusulas de lo complementan, como en lo penal y las aras, así como las figuras que protegen a las partes de situaciones injustas, como el pago de lo no indebido. Es fundamental, asimismo, conocer las distintas formas de determinación y la teoría de las nulidades para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contratantes, asegurando que los acuerdos que se ejecuten de manera justa, en su defecto se corrijan irregularidades de forma efectiva. Muchas gracias.